Ya hemos comenzado nuestra mañana de retiro, que significa eso, retirarnos de lo que habitualmente ocupa nuestra jornada para estar con el Señor. Muchas veces estamos muy ocupados y muy atribulados con las cosas de Dios, pero a veces no estamos con Dios. Y lo que merece la pena es estar con Dios, no tanto con las cosas de Dios. A veces estamos muy ocupados en catequesis, charlas, reuniones, conferencias, despachos, archivos, clases, pero a veces Dios no está. Y lo importante es estar con Él. Los llamó para estar con Él. Y estando con Él, para enviarles a predicar con Él. Por eso esta mañana queremos estar con Él. Y queremos apartar de nuestra mente las preocupaciones, como ese descalzarnos antes de entrar, para estar a solas con Él, como en el Tabor. Como tema de este retiro, me pareció oportuno, porque es el tema de todo el curso pastoral, algunas claves para el primer anuncio. Seguramente ya hemos escuchado charlas, conferencias, hemos leído muchas cosas sobre el primer anuncio, pero eso es como el que le gusta el ciclismo y tiene la enciclopedia de la bicicleta, tiene 3 bicicletas, el casco, ve la Vuelta Ciclista, ve la Vuelta a Burgos, pero todavía no se ha montado en la bicicleta y todavía no sabe lo que es una pájara, lo que es el cansancio subiendo una cuesta, lo que es el sol en la espalda, lo que es el sudor en la frente, lo que molesta el casco. Y como texto de la Sagrada Escritura sobre el primer anuncio, me parece que es paradigmático el encuentro con la samaritana. Cuando hablamos de vocación, solemos hablar de la vocación de Pedro y de Juan, la vocación de los 12 apóstoles, pero el encuentro con la samaritana es una auténtica vocación, la vocación de la samaritana, que se encuentra con el Señor y da testimonio de Él. Digo que me parece que es paradigmático para el modo en que hoy podemos predicar el Evangelio. Creo que estaremos de acuerdo de que hoy el Evangelio no es recibido por masas, no es recibido por multitudes. Cuando aparece en la Escritura que el Señor echa la red para pescar, estaba llena y que incluso la barca se hundía. Pero aparece otro tipo de pesca, que es la llamada personal. Y vemos con el Señor tiene ese encuentro personal con Andrés y Juan, el encuentro personal con Pedro y los Zebedeos, o la llamada a Natanael, o la llamada a Felipe, y aquí aparece la llamada a la samaritana. Y a mí me gustaría extraer algunos puntos en este primer momento de meditación, y luego lo voy a completar con un texto de San Juan Pablo II que habla también sobre la samaritana, y después con un texto del Papa Francisco del Ángelus de 2014, y la segunda parte con otro texto del Papa Francisco del Ángelus del 12 de marzo de este mismo año, y terminaré haciendo referencia a lo que el Papa Francisco muchas veces dice, que la Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción.
que es un tema que precisamente él lo toma de la homilía del 13 de mayo de 2007, en la inauguración de la Quinta Conferencia de Obispos de América Latina y el Caribe, pronunciada por Benedicto XVI. De ahí extrae este tema. Pero como asunto principal es este encuentro con la samaritana. Llega Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Llega a un lugar que para los judíos, los samaritanos, habían abandonado la verdadera fe. Por tanto, llega a un lugar que para mentalidad judía son personas que no creen en el Dios verdadero. Por eso esa tensión entre judíos y samaritanos. Quizá ocurre con el mundo de hoy. Burgos, que hace 50, 60 años la inmensa mayoría estaba bautizada, se confesaba creyente. Yo el otro día escribía un artículo donde decía que en España cada año desciende un 1% los que se confiesan creyentes. Los últimos 20 años ha disminuido un 20%. Hoy un día en España se confiesan creyentes el 61% de la población, y el año que viene será el 60%, el siguiente el 59%, y viendo cifras de bautizos, en nuestra diócesis se bautiza 1 de cada 2 niños, quiere decir que dentro de 50 años seremos el 50%, es decir, un lugar un poco como Samaria, donde hoy en día predicar el Evangelio para muchas personas es irrelevante. Pues bien, llega Jesús a un lugar donde también su predicación, la predicación de un judío, es irrelevante, incluso hostil. Aparece en otro episodio del Evangelio, cuando iba con Santiago y Juan, camino de Jerusalén, dice que no lo recibieron. Y es cuando los 2 apóstoles responden de un modo violento: ¿quieres que baje fuego del cielo y los consuma? Como en Sodoma y Gomorra. Y el Señor les reprueba esa idea, ¿no? Pero el Señor está en un lugar, como digo, no favorable para un judío. Como quizás hoy en nuestra sociedad, pues quizás no es un lugar favorable para predicar el Evangelio. Y nos dice además que Jesús estaba cansado. Puede ser nuestra situación. Tantas iniciativas pastorales que hemos puesto en marcha con ilusión y han dado menos fruto del esperado. Cosas que comenzábamos y se han venido a menos. Y estaba cansado y se sienta junto al pozo. Era la hora sexta. Curiosamente, la hora en que es clavado en la cruz. La hora sexta. También la hora del mediodía. La hora, para los monjes, del exceso de luz. Quizá también nuestra sociedad tiene exceso de luz y por eso ya se hace opaca, ¿no? ¿Cuántas parroquias cada 100 metros? ¿Cuántas eucaristías? ¿Cuántos sacerdotes a comparación de otros sitios? Exceso de luz, pero no interesa. Llega una mujer, los padres de la Iglesia ven aquí a la Iglesia, pero bueno, no me gustaría hacer una exégesis alegórica, me gustaría ir al texto. Llega una mujer y Jesús no le dice: yo soy el Mesías, sino que Jesús se hace mendigo, le pide: dame de beber. Manifiesta una carencia, manifiesta una pobreza y en el fondo pone a la otra persona como alguien superior. Tú me puedes dar de beber, dame de beber. Cuando meditamos el pasaje de Jesús que lava los pies a los discípulos, no solo él se convierte en siervo, sino que también convierte a los discípulos en señores. El siervo lava al Señor. Él no llega predicando el Evangelio, no es el primer movimiento. El primer movimiento es abajarse
y hacerse el pobre y pedir. Quizá nuestro modo de predicar hoy, o de primer anuncio, tiene que ser este: ponernos al servicio de las personas y pedir qué pueden ofrecer en la vida. Y además es una única persona, como decía en el Evangelio, aparece en las redes, pero pienso que hoy en día el primer anuncio es persona a persona. Y eso requiere tiempo. Por eso también sería bueno que cada uno viera cuál es su horario y a qué dedica el tiempo. Yo pienso que en general, tenemos exceso de reuniones, muchas veces poco productivas. El otro día en el Consejo Pastoral Diocesano salió el tema de los ministerios, vino José Luis Cabre a hablarnos de ello y nos decía: hace 15 años vine a dar la misma ponencia y estamos en el mismo sitio, 15 años después. O hablamos de las unidades pastorales, empezamos a hablar de ellas hace 22 años. Y no digo que estemos en el mismo sitio, pero casi. Y nos cansa. Las reuniones, cuando no son operativas, cuando hay que reunirse porque manda el calendario que hay que reunirse, cansados del camino. En cambio, cuando se predica el Evangelio a una persona, se está con las personas, eso anima el corazón. Tendríamos que revisar si necesitamos tantas reuniones. Porque después no tenemos tiempo para las personas. Por tanto, no tenemos tiempo para primer anuncio. Primera cuestión. No hablemos de primer anuncio si no vamos a dedicarle tiempo. Porque nos vamos a frustrar. Dame de beber, pide Jesús a la samaritana. Y la samaritana se sorprende. Tú que eres judío, primero me hablas como judío a una samaritana y además a una mujer. Un doble salto. Jesús rompe las barreras. Quizá también nosotros tenemos que romper las barreras del prejuicio, ¿no? No me acerco a aquella persona porque sé que igual pues no me recibe bien, no me acerco a aquella otra porque su estilo de vida a mí no me gusta. Rompe las barreras, dame de beber. Y sigue un paso más Jesús. Jesús le contesta: si conocieras el don de Dios. Después de un primer contacto, de trabar una cierta relación, una cierta, muy incipiente amistad. La evangelización se hace en el contexto de la amistad. Jesús es el amigo. Nosotros somos los amigos del novio, dice la Escritura. Ya no os llamo siervos, os llamo amigos, ¿no? Si conocieras el don de Dios, le pedirías tú. O sea, el Señor comienza en esa conversación a que empiece a mirar por dentro. ¿Cómo está por dentro? Y lo que pediría para su vida. Él te daría agua viva. La mujer todavía no entiende ese cambio de registro, no entiende esa profundización, ¿no? Si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde vas a sacar el agua viva? ¿Eres más que nuestro padre Jacob? Jesús le contesta: el que beba de este agua vuelve a tener sed. Me viene a la memoria el texto de Jeremías, ¿no? Bebéis en cisternas agrietadas que no retienen agua. El Papa en Evangelii Gaudium hablaba de ser personas cántaro para dar de beber. Pero claro, no podemos ser cisternas agrietadas. Hoy en día muchas personas no solo beben en cisternas agrietadas, beben en cisternas con agua emponzoñada, que no solo no apaga la sed, sino que intoxica, sino que hace daño.
Y Jesús dice, el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El lugar donde la vida puede reposar y crecer. También tenemos que pensar nosotros si nuestra vida reposa y crece. Como digo, o estamos en las cosas de Dios, pero no estamos en Dios. No estamos con Él. Nunca más tendrá sed. Y no solo no tendrá sed, sino que además será un surtidor que llega a la vida eterna. Y esto aviva el deseo profundo de la mujer. Dame esa agua. Suscita un deseo de Dios. Jesús empieza con un mendigo, dame de beber, y el otro dirá, ¿pero qué te puedo dar? Pasa ese segundo plano, si conocieras el don, y termina con la mujer, quiero ese agua. ¿Dónde encontraré ese agua? Pero Jesús no se detiene ahí. Le dice, llama a tu marido y vuelve. La mujer le contesta, no tengo marido. Jesús le dice, tienes razón, has tenido ya 5 y el de ahora no es tu marido. En esto has dicho la verdad. La primera lectura de ayer, de San Pablo a los Romanos de la misa, ¿no? me llamó la atención una frase que decía San Pablo, porque hoy la verdad está escondida, está denostada por la injusticia. La injusticia tapa la verdad. Has dicho la verdad, lo que haces es injusto, no es tu marido el que tienes ahora. Y la pregunta sería si nosotros estamos desposados con el esposo. ¿Con quién se ha desposado nuestra vida? ¿O tenemos amantes? Bueno, estoy desposado con el Señor, pero también estoy desposado con mi imagen, con mi orgullo. Estoy desposado con una forma de vida en que estoy acomodado. Estoy desposado con mis compensaciones. Cada uno sabrá cuáles tiene, porque cuando el corazón no está lleno de Dios, el corazón huye el vacío, no puede estar vacío. Si no está lleno de Dios, algo más lo ocupa, como una especie de tumor, ¿no? Que ocupa cavidades, ¿no? Tienes razón, has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. Y la mujer que hasta ahora no había reconocido al Señor, comienza a reconocerle, veo que eres profeta. Precisamente ahora se da cuenta de que quien le habla no es un pobre judío que pasaba por allí, que se atreve a hablar con ella, sino que además es un profeta. Y además empieza a darle una charla de teología a ella, ¿no? Nuestros padres dieron culto en este monte, vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto es Jerusalén. Y Jesús le dice, ni en un sitio ni en otro daréis culto en espíritu y en verdad. Curiosamente, Jesús muere fuera de Jerusalén, a las afueras de Jerusalén. Ni en Jerusalén ni en el monte Garizim daréis culto en el Espíritu. El Espíritu es el que mueve el culto a Dios y en la verdad, que la verdad es Cristo. Porque el Padre desea que así le adoremos. Y por eso el tema sería, si yo vivo en ese espíritu y vivo en esa verdad, y es el espíritu el que mueve mi vida y cada cosa que hago, e intento vivir en la verdad, no del ocultamiento, no parapetándome en una imagen que pretendo proyectar, si vivo en verdad. Y la mujer sigue, ¿no? Sé que va a venir el Mesías. Cuando venga, Él nos lo dirá todo. Y es cuando Jesús se revela, yo soy. Claro, dicho así en castellano,
pues no tiene la resonancia que tiene en el arameo, Yahvé. Yo soy Yahvé. Yahvé es quien habla contigo. Dios está hablando contigo. Dios encarnado te habla. Y vemos que vienen los apóstoles, dicen qué está pasando aquí, qué hace Jesús con una mujer aquí hablando. Ha roto los esquemas de la evangelización de entonces. Si es que había, los judíos no evangelizan, ¿no? Judíos es por la tradición de su propia raza, ¿no? Jesús rompe las barreras, ¿no? Formas nuevas de evangelizar. El primer anuncio no es hacer lo mismo. Este, como digo, puede ser el paradigma de un primer anuncio. Una mujer considerada que no era fiel a la tradición judía, era samaritana. Jesús, con el calor del mediodía y cansado, en un lugar poco acogedor, haciéndose mendigo ante la mujer, y va suscitando con tiempo, con el don del Espíritu y la verdad, va haciendo que esa mujer vuelva sobre sí y se dé cuenta de cuál es la situación de su vida. Y vemos que de algún modo se hace discípula. Jesús pasa de decirle, dame de beber, a decir, yo soy el Señor, el que habla contigo. Y la mujer se vuelve misionera. Este domingo es el domingo de las misiones, ¿no? Dejó el cántaro, ya no le interesa el agua muerta, el agua física, y se va al pueblo a proclamar lo que ha visto y a transmitirlo a los demás. Venid a ver, un hombre que me ha dicho todo esto, ¿será este el Mesías? Ya no dice el profeta, dice ya, creo que es el Mesías. Y los del pueblo salieron a verle. Y dicen, creyeron primero por el testimonio, dar testimonio. Dice, otros creyeron ya por la predicación de Jesús, le oyen predicar. Y al final dice, no, ya nosotros lo hemos visto. O sea, primero por el testimonio, luego la predicación y luego hago mío el testimonio y la predicación. Creemos por nosotros mismos y además sabemos que Él es el Salvador del mundo. ¿Será el Mesías? No digo, no, sabemos que es el Salvador. Fijaos, si no es un primer anuncio de una mujer samaritana que se convierte en discípula y en apóstola, da testimonio del Señor. Y otros, muchos, por ella, por esta mujer, creen. Y entonces quizá podíamos ahora ver nosotros si encajamos en el papel de Jesús con la samaritana y a la misma samaritana. ¿A cuántas personas nos hemos acercado así? ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos, como Jesús, a sentarnos al mediodía? ¿Qué pedagogía similar a la de Jesús podemos empeñar? Este es el primer anuncio. Podemos hablar de muchas teorías, bien, son necesarias, de acuerdo. Tiempo, dedicación personal, acompañamiento, una pedagogía que de lo exterior va hacia lo interior, de lo interior va hacia el cielo y expande a los demás el Evangelio y se hace apóstola ante los de su pueblo. Seguramente conocemos mujeres así. Yo las he visto en los pueblos donde he ido a visitar, ¿no? Pues tenemos catequistas, gente que mueve grupos, que empezó así, de la primera comunión, de la confirmación, oye, y a veces es de los grandes motores de nuestra parroquia. Pero es que alguien le dedicó tiempo, en el contexto de una amistad, y buscando el bien de la persona, y buscando que pueda abrir el corazón, que pueda encontrarse a sí mismo y pueda tener una conversión, porque el primer anuncio conlleva la conversión. Y alguien tuvo que decir alguna vez, lo que haces no es tu marido, no la está juzgando, está constatando algo. Mira esto, mira a ver,
Y ella dice, sí, me he dado cuenta, me ha dicho que no era mi marido, y es verdad. Pero si no me lo dice, quizá no reparo en ello, ¿no? Vamos a comentar el primer texto, que es de la homilía de San Juan Pablo II, del 81, que todos los textos que pongo, tanto de San Juan Pablo II como luego los dos del Papa Francisco, es hablando de este encuentro de la Samaritana. Dice el Papa San Juan Pablo II, le he titulado Al primer anuncio le sigue la conversión. ¿Qué significa volverse a Dios? Del agua natural, elemento material que Jesús pide a la mujer, lleva la conversación al plano de la revelación, ¿no? Al agua viva. La expresión agua viva del lenguaje de los profetas indica los bienes de la salvación del tiempo mesiánico. La mujer, no pudiendo comprender su lenguaje, piensa en un agua milagrosa que apaga la sed, ya no tengo que vivir con el pozo, es un agua todavía pues fisiológica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Natural, pero Jesús despierta en ella el deseo del don. La mujer comienza a reflexionar un conocimiento de los corazones que no es de un hombre común y prorrumpe en un acto de fe. Veo que eres un profeta, y luego irá a anunciar. Y dice el Papa San Juan Pablo II, hay rasgos pedagógicos interesantes para todo educador de la fe. Por eso digo que este texto muestra una pedagogía del primer anuncio, pedagogía del primer anuncio, pedagogía de educador en la fe. La revelación personal es obra de Jesús, que la realiza partiendo de la situación concreta para llegar a una revisión ideal de la vida. La revelación de Jesús se da en lo concreto de cada persona. No hay situación ideal. Es en lo concreto de cada persona, en sus dificultades, en sus angustias, en su rotura interior, en su fracaso o en su alegría. Ahí es donde acontece ese anuncio. Y eso conlleva una revisión de la propia vida. La vida es vista a la luz de la verdad, decía la mujer, ¿no? Él conocía la verdad de mi vida, porque solo en la verdad puede efectuarse el encuentro con Cristo, que personifica la misma verdad. El Señor le revela la verdad de su vida. Y es cuando descubre que necesita un agua nueva, porque la verdad de nuestra vida no es perfecta. Nuestra vida tiene muchas heridas y tiene muchas limitaciones. Y el Señor nos hace ser conscientes de ello. Precisamente cuando la samaritana se dirige a Jesús con las palabras «dame ese agua», Él no tarda el camino que lleva a ella. Es el camino de la verdad interior, tu verdad interior. El camino de la conversión y de las buenas obras. Es una invitación a examinar la propia conciencia. Examinar la conciencia. No se puede avanzar en la vida espiritual sin examinar con frecuencia la conciencia. Bueno, San Ignacio de Loyola proponía en sus ejercicios y propone a la Compañía de Jesús el examen varias veces al día. Bueno, bien, examinar la conciencia, escrutar el corazón, despertar las esperanzas más profundas, descubrir en esa mujer la necesidad de ser salvada y cuál es el camino de la salvación. También nosotros, aunque seamos obispos, sacerdotes, necesitamos ser salvados. Necesitamos ser rescatados. Necesitamos ser sanados. Y por eso necesitamos conocer la verdad de nuestra vida y la verdad de nuestro corazón. ¿Y cuál es el camino que conduce a la sanación? ¿Cuál es el camino? Y por eso dice el Papa, le ayuda a llamar por su nombre los pecados de su vida. Eso es como cuando uno va al médico, ya no hay emplastes.
Las análisis dice esto, con numeritos, claro. Y el electro ha dicho esto. Y en la placa de tórax ha aparecido esto. Y en el escáner ha aparecido aquí ese bulto. Y se llama así. No se llama patatús. Se llama carcinoma de colon grado 3, por el nombre. O se llama infarto de rama derecha grado 1. Hay que poner 1, 2 o 3 stent. Llamar a su nombre, a las cosas, por su nombre. Pero no para mortificar, para poner los stent, para cortar el trozo cancerígeno y que te salves. Llamar las cosas por su nombre, para la conversión. Un primer anuncio verdadero conlleva siempre la conversión, siempre la conversión. Y nuestra propia vida es cada día convertirnos al Señor. Por eso a las noches examinamos la conciencia, para seguir convirtiéndonos al Señor. Dice el Papa, ¿qué efectos produjo en la samaritana el agua viva? Se puede responder, el fruto fue grande. Se encuentra en ella una auténtica metanoia, conversión, que la lleva hasta reconocer en Jesús al Mesías. La pregunta supone en su pensamiento una respuesta afirmativa, porque une esta confesión con el hecho de llamar por su nombre a los pecados. Me ha dicho todo lo que he hecho. Nota en sí una nueva fuerza, un nuevo entusiasmo. De la conversión se desprende fuerza y entusiasmo, porque la fiebre ha sido sanada, porque la anemia ha sido curada, y aparece la fuerza y el entusiasmo que le lleva a anunciar a los demás la verdad y la gracia que ha recibido. Ya no le importa el cántaro que deja junto al pozo. Ha encontrado la fuerza en otro sitio, la fuerza verdadera del Espíritu Santo y el entusiasmo. Y va a los demás a comunicar, como también en la Biblia aparece muchas veces, ¿no? Cuando encuentras el tesoro, has encontrado la perla perdida o has encontrado la oveja perdida, vas a comunicar, mirad, he encontrado, ¿no? He encontrado mi vida, te llenas de ilusión, ¿no? En cierto sentido se convierte en mensajera de Cristo y de su evangelio de salvación, como Magdalena en la mañana de Pascua. Magdalena, que el prefacio de Santa María Magdalena, que ha sido recuperado porque había sido suprimido, se titula en latín Magdalena Apóstola Apostolorum, la apóstol de los apóstoles. Pues también la samaritana, aunque no aparece el nombre, se convierte no solo en discípula, sino también en misionera, después de un primer anuncio. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Tenemos el texto del Evangelio, que es lo central. Tenemos el comentario de San Juan Pablo II. Después ya en la segunda parte, pues comentaremos los dos textos del Papa Francisco y también del texto del Papa Benedicto.